Bueno, vamos a pasar a la cultura mexica, que sería entonces la que nos va a dar paso precisamente a la continuación histórica y que por eso vamos a retomar de alguna manera, de manera relevante. Bueno, la cultura mexica también son consideradas como bandas de cazadores-recolectores, pero antes de que se les denominara como mexicas, también se le conoce como los aztecas. No sé si ustedes recordarán quiénes son los aztecas, de dónde provenían. De Aztlán. Ajá, bueno, entonces eso es lo que menciona precisamente el mito, que los aztecas provenían de Aztlán. Bueno, entonces, si provenían de Aztlán, ¿por qué después se les denomina mexicas? ¿Cierto? Los aztecas, por el hecho de que vivían en Aztlán, por eso se tienen ese nombre de aztecas, ¿no? Entonces, como les dije, pues eran cazadores-recolectores y son normalmente los que se denomina como mexicas. Bueno, entonces, dijo su compañero que los corrieron de Aztlán. No los corrieron de Aztlán, sino que cuando estaban los aztecas ahí en Aztlán, que además no eran los únicos, sino eran 7 tribus nahuas que pertenecían a que vivían en este lugar, en Aztlán, que es un lugar mítico, puesto que no se tiene evidencia exacta de dónde estaba, aun cuando en los textos que nosotros revisamos en la secundaria han colocado que, y como este mapa también les muestro, dicen que pudieron haber estado en Culiacán, en Sinaloa, pero también hay otros textos que dicen que estuvieron en la zona de Nuevo México y todavía Oasis América, que podría ser Nuevo México, o también en las zonas norte de Estados Unidos. No hay una evidencia exacta de dónde procedieron. Bueno, entonces, como dice su compañero, salen de Aztlán, no los corrieron. Ellos salen de manera voluntaria porque Huitzilopochtli, que era el dios que los empezó a guiar, les dijo que ellos tendrían que salir para irse a un lugar donde se convertirían en una gran civilización, en un gran pueblo. Los aztecas eran cazadores, recolectores, nómadas, no había una civilización, no tenían conocimientos astronómicos, ni de calendario, ni tampoco, hasta cierto punto, no procedían de ningún linaje de algún dios. Todas las culturas hacen alusión de que ellos proceden de alguna divinidad, ¿sí? Que algún dios fue quien permitió que se crearan estas civilizaciones. En el caso de los aztecas, no. Entonces, pues ¿por qué razón? Porque eran pueblos que se les denomina como macehuales, así que el pueblo llano, que no tenía ninguna descendencia. Entonces, Huitzilopochtli les dice: salgan de esta zona de Aztlán para que ustedes se conviertan en una gran civilización. Bueno, este lugar de Aztlán, que menciona precisamente el mito, dice que era una isla que estaba rodeada de agua. Entonces, pues los historiadores, los antropólogos empiezan a buscar, pues, en dónde podrían estar esta supuesta isla, ¿no? Por eso, en algún momento dado, se ha dicho que Aztlán estaba en Nayarit o en Sinaloa, porque la isla de Mextitlán pues tiene todas las características del posible Aztlán. Pero resulta que cuando los arqueólogos o antropólogos empiezan a buscar esas evidencias arquitectónicas de rastros de que hubiese estado una población en el 1111 aproximadamente, o todavía más en el 900, pues no hay ninguna evidencia. Entonces, por eso pues se dejó de lado esta propuesta de que verdaderamente fuera en esta zona. Bueno, también se tiene, por las características de los pueblos nahuas que vivían en esa época, es más factible que hubiesen estado en la zona de Aridoamérica, ¿sí? En el norte, precisamente en el subárea de Jojocam, que es donde está el Oasis América, ¿no? Donde estaban estas casas en los acantilados, las cuevas, es más factible que hubiesen habitado en esta zona y que hubiesen salido precisamente de ahí, ¿no? Entonces, como les mencioné, pues geográficamente no podemos determinar exactamente dónde estaba Aztlán,
Lo que sí es que Aztlán significa, como dijo su compañero, el lugar de la blancura. Y se hace alusión de que era una porción de tierra que estaba rodeada de agua y que en el fondo de ese, por decirlo, en la parte de atrás, así lo menciona, había un cerro ganchudo, ¿sí? En ese cerro ganchudo habían cuevas donde habitaban entonces, o en esta zona de Aztlán, habitaban las 7 tribus, por eso son 7 tribus y se denomina como Chicomostoc, ¿no? El lugar de las 7 cuevas de tribus. Bueno, estas 7 tribus que son los Acolhuas, los Colhuas, los Chalcas, los Xochimilcas, los Tepanecas, Otomíes y los aztecas o mexicas. Los mexicas, que además después se subdividen en los Tenochcas y los Tlatelolcas. Salieron del 1111 y salieron a buscar esta zona, ¿no? Entonces, es precisamente, van a hablar con el dios Huitzilopochtli, aquí en esta imagen que les estoy compartiendo. A ver, regreso a la diapositiva para que ustedes la vean. Todo lo que les estoy narrando y parte de lo que comentó su compañero está precisamente en esto que se denomina el Códice Boturini o tira de la peregrinación, ¿no? Los mismos mexicas escribieron a partir de ideogramas, que son estos dibujos, donde entonces van a transmitir la historia de cómo fue su migración. Huitzilopochtli les iba a ir indicando dónde tendrían que llegar y convertirse en una gran civilización. Huitzilopochtli, que es el dios colibrí. Entonces, aquí hace alusión que el dios colibrí estaba precisamente adentro del cerro, sí, en una de las cuevas, y como pueden ver, parece un pájaro, está un pico donde sale la cabeza, y está hablándoles precisamente a los mexicas. Bueno, y les indica entonces que tendrían que salir para que les vaya indicando a dónde tendrán que dirigirse. En un primer momento, entonces, salen las 7 tribus que yo les acabo de mencionar. Ahorita vamos a ver qué pasa también con esas otras tribus, que son de origen náhuatl también. ¿Por qué la importancia? Porque van a hablar el náhuatl, por eso hago alusión de las tribus náhuatl. Entonces, estas tribus salen juntas, pero llega un momento en que el mismo dios Huitzilopochtli les dice que no es conveniente que continúen todas juntas y que mejor se separen, ¿no? Hay un signo, se rompe este árbol, por eso está esta imagen, donde es el símbolo, la señal de que es necesario que se rompan, se alejen de las otras tribus, ¿no? Aquí se está comunicando Huitzilopochtli, y entonces pues se comunican entre ellos y les dicen que ya no pueden seguir juntos y que cada quien tiene que tomar su rumbo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Huitzilopochtli, dice la leyenda, pues solo iba a condecorar o a premiar a los mexicas, no al resto de las tribus. Los mexicas siguen su camino, empiezan a recorrer en búsqueda precisamente de este lugar prometido. Y como pueden ver, pues van cargando precisamente al dios Huitzilopochtli, y ahí estas imágenes que se ven en la parte de arriba es precisamente la señal de que él les está platicando o indicando hacia dónde tienen que dirigirse, ¿no? Bueno, los mexicas, al separarse del resto de las tribus, pues iban guiados por el dios Huitzilopochtli, donde les decía, pues necesito que caminen hacia el oriente, el occidente, y que permanezcan, por ejemplo, 3 años en San Blas, y luego sigan caminando y se detengan en Puerto Vallarta, y luego caminen otro tramo y vayan y permanezcan unos 50 años más en Chapala. Normalmente se detenían donde había una zona donde hubiese agua. Bueno, caminando por 214 años hasta llegar al lugar prometido o donde encontrarían este símbolo. Las otras tribus que salieron, que también las tribus náhuatl, ellas, pues como no las iba guiando el dios Huitzilopochtli, pues ellos sí agarraron camino, así que en línea recta, a establecer de manera más pronta en algunas zonas.
¿Por qué lo menciono? Porque cuando llegan a lo que es el Valle de México, hasta el 220 antes, después de Cristo, en el 220 llegan a la zona de Citlaltepec, ¿sí? Y como les mencioné, pues se van situando en zonas donde había agua, ¿no? Entonces se van a quedar por donde estaba el lago de Zumpango, y luego después donde estaba el lago Xaltocan. Cuando llegan entonces a esta zona, la sorpresa fue pues que parte de esas, las otras tribus, de las 6 tribus que eran, así que como familiares, pues ya se habían establecido en toda esta zona. Entonces, por supuesto que ellos se convierten en intrusos, que cuando llegan a quererse establecer, pues ya no había lugar, no había que, pues eran intrusos, ¿no? Entonces tuvieron que estar todavía, siguieron migrando, siguieron buscando, entonces este lugar adecuado. En el año 1279, los mexicas se van a instalar en la zona de Chapultepec, donde también, como saben, pues está el lago de Chapultepec. Era una zona muy, o sea, porque está el bosque, era una zona muy privilegiada, donde por supuesto no permanecieron mucho tiempo, porque de manera inmediata los que estaban acá, los de Azcapotzalco, pues los corrieron, ¿sí? Entonces fueron expulsados en el año 1299. Al sur, en la zona de Culhuacán, bueno, ahí llegan el año 1323 y nuevamente son expulsados. A partir de este momento, los mexicas, con tal de buscar la manera de congraciarse con las personas que estaban ya habitando esta zona, pues se van a convertir en mercenarios, en estar casi esclavos, estarles proveyendo a los que habitaban en esta zona para que fueran aceptados, pero ni así lograban que les permitieran la entrada, porque además, pues como se considera el pueblo mexica un pueblo muy guerrero, muy aguerrido, pues siempre estaban en conflicto. Se empezaron a dar ciertas alianzas. Las alianzas normalmente se lograban a partir, por ejemplo, de matrimonios. Entonces se buscó una alianza con los de Culhuacán, pero pues con tal de querer dominar a los de Culhuacán, hicieron esta alianza donde se van a partir de un matrimonio, la doncella, la hija del dirigente de Culhuacán, se casa con uno de los mexicas, pero desollan a la princesa, o sea, le quitan la piel y se la ponen como si fuese una capa. Entonces, cuando los de Culhuacán ven que han desollado a la princesa, pues en lugar de recibirlos y aceptarlos, lo que hacen es salir tras ellos y quererlos matar. Entonces, ante esta circunstancia, ante esta situación, pues los mexicas, lo único que les queda es irse a la zona donde está, que dice Tenochtitlan, ¿sí? En donde están esta estrella, aquí a Tenochtitlan, pero como pueden ustedes ver, pues está rodeado de agua, totalmente cubierto de agua. Bueno, justo como era un pequeño islote, una pequeña isla, pues ahí no había nadie, no estaba habitado, no había nadie que les reclamara y que se pudieran instalar ahí, y entonces se instalan en el año 1325 en la isla de Tenochtitlan, ¿sí? Los mexicas llegan a la isla de Tenochtitlan en 1325 y en 1338 van a fundar la otra ciudad, que va a ser Tlatelolco. Cuando llegan en 1325, vamos a ver cómo es. Yo les mencionaba, pues es una pequeña isla. Esta es una representación que está precisamente en el Museo de Universum. Si ustedes tuviesen oportunidad de visitar este museo, van a ver precisamente esta representación de cómo se encontraría el lago de Texcoco y la isla de Tenochtitlan, ¿no? Y aquí está Tlatelolco y Nonoalco, y como pueden ver, pues está todo cubierto de agua, ¿sí? Y está esta pequeña isla en el centro, que es la más grande, y que por esa razón, pues no estaba habitada, y fue entonces donde ellos se van a ubicar. Que Huitzilopochtli les había indicado que tenían que encontrar un símbolo,
¿sí? Y que en ese lugar se iban a establecer, ¿sí? Bueno, en primer lugar, pues sí, se supone que sí encontraron ese símbolo, ahorita lo vamos a ver cómo fue que lo encontraron, pero principalmente, pues no les quedó, la realidad es que no les quedó otro lugar más que Tenochtitlan para establecer su ciudad, porque todo lo demás estaba ocupado y ya los habían corrido de todos los alrededores, ¿no? Entonces, bueno, parte de la leyenda entonces menciona que Tenochtitlan se va a establecer en el símbolo donde se va a encontrar el águila posada en un nopal, devorando una serpiente. Eso es lo que dice el mito, ¿no? Es lo que normalmente hemos estado nosotros repitiendo. Bueno, pero ¿cómo sabemos eso? ¿De dónde se obtuvo esa información? Bueno, los frailes, cuando llegan precisamente después de que se hace la conquista militar, ¿sí? Los frailes fueron los principales interesados en rescatar la historia precisamente de estos pueblos. Entonces, les pidieron a los indígenas que les empezaran a explicar, pues, de dónde procedían. Entonces, los mexicas, desde que se habían establecido en su ciudad, en Tenochtitlan, habían elaborado lo que se denomina como el teocalli de la guerra sagrada. Es precisamente esta silla real donde se sentaba Moctezuma Xocoyotzin, y en la parte de atrás, que además esta pieza la pueden ustedes ir a conocer, ir a ver en el Museo de Antropología, en la parte de atrás está precisamente lo que se menciona, ¿no? El águila posada en un nopal con las alas extendidas, pero devorando, o en el pico, dicen que devorando una serpiente. Bueno, esa interpretación de esta serpiente no es una serpiente. Cuando los frailes lo vieron, dijeron, es una serpiente, porque hicieron un símil de que la forma de representar al demonio por parte de la religión católica, pues era precisamente la serpiente. Entonces ellos dijeron, el águila, que es el bueno, está devorando al malo, que es la serpiente, ¿no? Entonces, para ellos eso significaba esto que pareciera para una serpiente, pero no es una serpiente, sino es lo que se denomina como el Atlan Tlachichinoli, que es precisamente Atlan, que quiere decir agua, y Tlachichinoli, que es agua quemada o sangre. Entonces, lo que está saliendo precisamente del pico del águila es agua y sangre. Eso es lo que los indígenas representaron, que salía precisamente del pico de la serpiente, ¿no? Tenochtitlan se va a establecer en esta pequeña isla, donde va a estar rodeada, y van a ser 5 lagos. Estos lagos tienen cada uno su nombre. Entonces, estos van a ser el lago de Zumpango, el lago de Xaltocan y el lago de Texcoco, que son de agua salada, y 2 de agua dulce, que es el lago de Xochimilco y el lago de Chalco, ¿no? Entonces, llegar a un lugar donde está nada más una pequeña porción de tierra, y cómo le hicieron entonces los mexicas para poder habilitar precisamente este lugar y convertirse en una gran civilización. Bueno, antes de esto, les comparto este mapa con la intención de que ustedes vean, dónde estaría México Tenochtitlan, ¿sí? Situándolo precisamente con las líneas del metro. ¿Con qué intención? Pues para que ustedes verifiquen si ustedes estuviesen habitando en esa época, pero su casa está donde están ahorita ustedes habitarían donde hay agua o donde hay tierra firme o donde hay una pequeña isla, ¿sí? Bueno, entonces Tenochtitlan fue una ciudad que fue planeada de alguna manera, de manera muy meticulosa, igual que lo fue Teotihuacán. ¿Se acuerdan que Teotihuacán pues fue copia del mapa cosmogónico, donde además tenía
canales hidráulicos para sacar o para que entrara y saliera el agua. Bueno, pues entonces, de alguna manera también Tenochtitlan fue planeada de manera, ante las características de la zona geográfica, pues fue necesario precisamente tener una planeación muy meticulosa. Esto provoca, bueno, entonces Tenochtitlan va a cubrir un área de 7 kilómetros cuadrados y se estima que llegó hasta 12 kilómetros, donde además habitaban 150,000 habitantes, ¿no? Ahora sí que fíjense, 150,000 habitantes en ese pequeño islote, pues ¿cómo fue que le hicieron para que pudieran habitar 150,000 habitantes? Bueno, este método de cultivo, justamente, puesto que vivían en un islote, ya vieron las dimensiones, de 7 kilómetros cuadrados aproximadamente, y con 150,000 habitantes, pues o vivían o sembraban. Entonces lo que empezaron a trabajar es precisamente estas chinampas. Bueno, las chinampas entonces pueden servir precisamente para poder sembrar, donde ponen una base de vallas de madera, como si fuese una embarcación, y ponen estos bloques de lodo que les estoy compartiendo, que además están tan comprimidos a partir de las raíces de las mismas plantas para que no se abran, y ahí siembran. Pero los mexicas, además de utilizarlas para sembrar, también lo utilizaron para poder ganarle espacio al lago, porque 150,000 habitantes pues no iban a caber en ese pequeño islote. A ver, entonces forzosamente pues había que ganarle espacio precisamente al lago. Entonces lo que dieron fue primero empezar a sacar el agua del lago, o sea, de secarlo. Como pueden ustedes ver, empezar a sacar esta agua, y empezaron a hacer estos bloques, pero en la parte baja ponían entonces un enramado, una planta de hileras de ahuejotes o sauces, ¿sí? Donde iban colocando entonces estas planchas de lodo, ¿sí? Entonces, pero primero empiezan entonces a desecar, y luego después hacen unas hileras de estacas y palos para formar entonces cuadrados que permitieran, como si fueran pilotes, que ahora normalmente los ingenieros hacen diseño hidráulico. Precisamente ponen una base donde la van y la entierran lo más profundo que se pueda en la tierra, para que los mismos edificios hasta puedan tener movimiento, ¿no? Y no sean dañados con los temblores. Bueno, entonces pusieron esta base con estos estacas o palos, y luego después van a poner estas planchas de lodo envueltas o amarradas con las mismas raíces de las plantas, precisamente para poder empezarle a ganar espacio al lago, ¿sí? Entonces, no nada más hicieron, ahora hagan de cuenta que empezaron a hacer cuadros para ganarle espacio al lago, sino también crearon calzadas y puentes. Bueno, porque, a ver, resulta que en el islote construyeron el Templo Mayor, construyeron el Templo del Sol, el Templo de Ejecatl, tres construcciones que ahorita vamos a ver sus dimensiones, y pues en esta zona no habían rocas para poder construir estos basamentos. Entonces, forzosamente había que construir estas calzadas para poder transportar las piedras de carácter volcánico que trajeron precisamente de la zona del Ajusco, para poder entonces construir todos sus templos, ¿sí? Entonces, de esta manera empezaron a ganar espacio al lago y también crear calzadas. También van a construir puentes móviles, ¿sí? Que estos puentes eran puentes elevadizos de 14 metros de ancho, y que conectaban entonces a la ciudad con la tierra firme, porque forzosamente, ¿cómo iban a transportar entonces estas grandes rocas para poder construir sus templos y todo lo que necesitaban? Entonces van a construir estos puentes móviles. También puentes móviles de madera que unían largos tramos de piedra que componían las calzadas, ¿sí? Bueno, y la ciudad de Tenochtitlan, pues por supuesto que va a aprovechar
esta barrera hasta cierto punto natural que les va a dar el agua para poder protegerse de cualquier invasión de sus enemigos, ¿no? Esto, sin embargo, pues por supuesto que Tenochtitlan, al estar totalmente cubierta de agua, pues sufrió de varias inundaciones, ¿sí? Ahorita vamos a ver también cómo remediaron entonces esto. Bueno, esta es una imagen, como pueden ustedes ver, hagan de cuenta que esto que se ve al fondo sería la plancha principal donde estaba el templo mayor, donde está ahorita, estaría el Zócalo, donde está la catedral, donde está Palacio Nacional, es la retícula principal de Tenochtitlan, y donde estaría entonces este pequeño islote que encontraron los mexicas. Entonces, ¿cómo fueron ganando espacio dentro del lago y conectando las distintas islas o distintos, pequeñas islas que ustedes observaron en el primer mapa que les mostré que está en Universum, ¿no? Habían varios montículos de islas, bueno, pues las tuvieron que unir precisamente con estas calzadas. Calzadas que eran cortadas entre un espacio entre 10 y 20 metros y que entre cada calzada iban colocando puentes precisamente para tener el control de quién entraba y quién salía, ¿no? Porque quien entraba no podía salir tan fácilmente, ¿no? Porque los mexicas, ahorita después lo vamos a ver, pues como fue un pueblo que después sojuzgó a los que estaban a sus alrededores, pues sí tenían mucho temor de las invasiones. Bueno, entonces van a ser una ciudad fortificada. Bueno, entonces las calzadas de Tenochtitlan van a permitir, como les había yo mencionado, pues precisamente transportar el material pesado para la construcción de los templos, y como no existía la rueda, en este momento los pueblos mexicas no conocían la rueda, todavía esa tecnología no había llegado a ellos, tampoco la desarrollaron, entonces la única manera para transportar las rocas pues era poner palos o estacas para ir rodando las piedras, ¿no? O cargarlas en la espalda de los mismos hombres y de los esclavos, porque además, ¿quién construyó todo eso? Pues eran los prisioneros que los mismos mexicas iban capturando para que hicieran este tipo de construcciones. Todas las civilizaciones pues necesitan de tener agua. Bueno, tenían exceso de agua, podríamos decirlo, con el lago, pero era agua salada. ¿Se acuerdan que les dije que hay 3 lagos de agua salada y 2 de agua dulce? Bueno, pero es necesario agua potable para toda la población que va a habitar entonces en Tenochtitlan, y van a crear entonces un acueducto de 1,20 metros de alto por 1 metro de ancho, ¿no? Donde van a mantener el agua limpia, donde va a estar fluyendo para que la población pueda entonces consumirlo. Pero además también van a hacer este acueducto, va a estar dividido en 2, como se ve, porque una parte es para que entre agua limpia y otra para que salga el agua que ya es utilizada, ¿sí? Todo este trabajo que hicieron los mexicas lo hicieron en un periodo muy corto de 100 años, donde precisamente la labor que realizaron al asentarse sobre el lago salado, pues les implicó mucho trabajo, ¿no? Como les había mencionado, pues al estar rodeados de agua, si empieza a llover más, pues empieza a subir el nivel de agua, provocando entonces que Tenochtitlan de manera constante se estuviese inundando. Durante el gobierno de Moctezuma Ilcuamina, el Tlatoani Moctezuma, entre 1440 y 1469, escuchó el consejo de Nezahualcóyotl. No nada más Nezahualcóyotl se dedicó a hacer poemas, sino también era un ingeniero que ideó construir entonces un dique o una albarrada. Albarrada o dique, podríamos decir que es sinónimo. Entonces, este dique tenía una dimensión de 16 kilómetros de longitud y sobre el agua y 15 metros de ancho, el cual va a dividir entonces ahora el agua dulce del agua salada, ¿no? Entonces, con este dique, además de proteger a la ciudad,
permitió entonces que no se mezclara el agua y pudiera entonces utilizarse el agua dulce para beneficio de la población. Bueno, entonces este dique, como les mencioné, tenía 16 kilómetros y también se hizo a partir de un trabajo de cestería hecho a partir de palos, juncos, piedras y tierra, ¿sí? Tenía 3.70 metros de alto y 15 de ancho. Bueno, la importancia de este dique permaneció hasta la época en que llegaron precisamente los españoles. Bueno, en un mapa, el mapa de Nuremberg, que es una representación, una litografía, un dibujo elaborado por los mismos españoles, donde precisamente ellos hacen mención de esta construcción de este dique o de esta albarrada, ¿sí? Porque cuando llegaron los españoles, pues hacen mención de que Tenochtitlan era como Venecia, que era una ciudad sobre el agua, ¿no? De la importancia y el desarrollo tecnológico que establecieron los mexicas. Bueno, para 1510, entonces, 10 años antes de que se diera la conquista, este sería el mapa, esta era la circunstancia en la que estaban ya habitando los mexicas o los aztecas, ¿no? Entonces, aquí pueden ver que está la zona, la zona principal, donde estaba el templo mayor, ¿sí? Bueno, entonces se empezaron a unir todas estas zonas a partir entonces de las chinampas y se empiezan a crear entonces las calzadas, como les mencioné, que van a unir a el islote con tierra firme, ¿no? Entonces, como pueden ver, esas pequeñas islas que estaban separadas las fueron uniendo justo con las chinampas. Bueno, les menciono que las principales calzadas que todavía hasta la fecha tienen este nombre son calzada de Tepeyac, calzada de Tlatelolco o Tenayuca, calzada de Nonualco, calzada de México-Tacuba, aunque le cambiaron el nombre, pero nosotros la conocemos históricamente, es calzada de México-Tacuba, ¿sí? La calzada de Coyoacán e Iztapalapa. Bueno, entonces, para que ubiquen precisamente estas calzadas, porque es necesario, las vamos a retomar más adelante, ¿ok? Los tlatoanis van a ser los gobernantes, precisamente dirigentes de esta civilización. El primer tlatoani mexica que ya es reconocido porque después de que se ha conformado esta civilización, ya construyeron esta ciudad y entonces los demás pueblos empiezan a tenerle respeto a este pueblo. Si antes los veían como insignificantes, ahora ya tienen un respeto hacia los demás y precisamente entonces ya tienen la condecoración de este tlatoani, ¿sí? Es Acamapistli, ¿ok? Bueno, también no les mencioné esto, no me acuerdo si se los mencioné cuando estábamos revisando Teotihuacán. Cuando los mexicas llegan a la zona del Valle de México, pues no nada más se quedaron aquí, empezaron a visitar muchas de las otras zonas aledañas a Tenochtitlan. Bueno, aprovechando entonces todo conocimiento o información que se tenían de otras civilizaciones, llegan a Teotihuacán y empiezan a saquear esa ciudad en el sentido de que empezaron a adoptar algunos de los dioses, algunas de las costumbres, de la cerámica, técnicas que se crearon precisamente en Teotihuacán. Les mencioné de la cultura de los toltecas, precisamente de Quetzalcóatl. ¿Por qué es importante? Porque también los mexicas, cuando pasan por esta zona, pues van a adoptar a Quetzalcóatl, donde además van a decir que ellos procedían precisamente del linaje de Quetzalcóatl. ¿Con qué finalidad? Pues para equipararse a las demás culturas y decir que procedían precisamente de alguna divinidad. Bueno, se inician lo que es la Triple Alianza, que ya también se los había mencionado, con el Tlatoani Xcoatl, donde esta alianza va a dar entre Tlacopan, sería Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan o Tacuba, ¿sí? Precisamente esta alianza es lo que va a permitir tener mayor poderío y dominio de toda la zona, no nada más del área de Tenochtitlan, sino de los alrededores, porque
los mexicas en 91 años se empiezan a expandir más allá del Valle de México. La zona de Tenochtitlan se van a conformar con 4 barrios, que va a ser Moyotlán, Huecopan, Atzacoalco y Soquiapan, ¿sí? Donde es precisamente en los principales barrios de la zona de Teotihuacán, digo, de Tenochtitlan. Un elemento importante y que aprovecharon y explotaron al máximo, pues fue precisamente el tributo. El tributo, a partir de que los pueblos empiezan a ser teocráticos militares, pues ya no lo más importante para estas civilizaciones sería el desarrollo o producción de cuestiones de agricultura para la alimentación o las cuestiones científicas como sería la astronomía, sino que es precisamente la dominación, obtener mayor extensión de territorio para poder controlar. Entonces, los mexicas, así como los toltecas, todos los pueblos del posclásico, se empiezan a dedicar a la guerra y cada vez que conquistan a diferentes pueblos, los someten, obligándoles ahora a que tengan que estar pagando un tributo que podría ser en especie, ya sea en oro, en plumas, en mantos, o también en la cosecha, productos alimenticios que tenían que entregar a los mexicas, ¿no? Y que además se los obligaba a o que se les decía que era precisamente para entregárselo al dios Huitzilopochtli, ¿no? Como ofrenda. Además, pues en algunas ocasiones estos pueblos también les obligaban a que adoptaran al dios Huitzilopochtli, aunque algunos pudieron seguir conservando sus propias divinidades, pero siempre tenían en cuenta como poner un lugar especial para el dios Huitzilopochtli. También reclutaban, o cada vez que se daban las conquistas, bueno, se daban a la hora de repartir el botín, pues se repartía entre las distintas campañas militares y la principal molestia que provocó entonces este tributo fue que con el último tlatoani, que es Moctezuma Xocoyotzin, además de continuar con este pago del tributo, ya no será cada 180 días, sino que ahora sería cada 80 días, provocando entonces que aumentó ese tributo. Esta circunstancia pues fue lo que propició o molestó de alguna manera a toda la zona que estaban conquistando ya los mexicas, ¿no? En esta diapositiva les estoy mostrando precisamente el avance que tuvieron cada uno de los tlatoanis, ¿sí? En la dominación, ya no nada más del Valle de México, de lo que es la Ciudad de México, sino que se fueron extendiendo hasta la zona Tarasca, o sea, Michoacán, Hidalgo, también en la zona sur, que sería Oaxaca y Guerrero, y llegaron parte a la zona del Soconusco en Chiapas y Guatemala, ¿sí? Hubo mucha resistencia en ciertos pueblos que precisamente no estaban de acuerdo en el sometimiento de los mexicas, entre ellos serían los tlaxcaltecas, los de Teotitlán, los de Tarasco, en Michoacán. Bueno, estos van a ser muy importantes porque son los que al manifestar su molestia no se van o se van a unir con los españoles, ¿no? Con los nuevos integrantes o visitantes que van a llegar a la ciudad a México, ¿no? A Mesoamérica. Bueno, entonces los mexicas, cuando no se les entregaba el tributo que ellos solicitaban, pues eran castigados públicamente a los gobernantes y se les obligaba entonces o se les duplicaba el monto de los productos que tenían que entregar, ¿no? Entonces, cada vez que se daba la sucesión entre un tlatoani y otro, pues siempre surgía alguna oportunidad o se veía la oportunidad de la rebelión contra el imperio, pero rápidamente los mexicas pues los volvían a someter, ¿no? Entonces no tenían muchas posibilidades, por eso era todavía más la molestia por parte de los pueblos que eran sojuzgados. Bueno, vamos a retomar o a revisar
el templo principal de los mexicas, que es el Templo Mayor. Este fue construido precisamente cuando llegan los primeros peregrinos de Aztlán, podríamos decirlo los aztecas, donde, según menciona la leyenda, aunque si lo vemos físicamente no está exactamente donde construyeron el Templo Mayor, pero donde es el símbolo de que se encuentra el águila con las alas extendidas en un nopal, ¿no? Entonces, esa era la señal, y entonces ahí es donde van a construir el primer basamento a Huitzilopochtli, ¿sí? Donde el primero pues fue construido de manera muy rudimentaria, con lodo y madera, y pronto pues se pierde. Por esa razón, entonces, cuando ya se conforman como un gobierno y hay este primer Tlatoani, entonces empiezan a trabajar en construir un templo digno precisamente del dios Huitzilopochtli, ¿sí? El primer adoratorio, después de este que se construyó de manera rudimentaria, el primero que se hizo de manera sólida, ¿no? Entonces, se tiene todavía el adoratorio que se construyó para el dios Huitzilopochtli, que sería de este lado, del lado izquierdo, y el dios Tlaloc, ¿sí? Bueno, normalmente cuando los mexicas, y como vimos también todas las culturas mesoamericanas, cuando construían algún templo, algún adoratorio, nunca, si era necesario desaparecerlo, pues no lo iban a destruir, sino más bien lo ocultaban, haciendo una construcción encima de lo que ya se tiene. Bueno, entonces, el primer adoratorio que tendríamos, o la primera base del Templo Mayor, estaría aquí, lo que sería el corazón, que es la imagen que yo les compartí en la anterior diapositiva, ¿sí? Y sería el corazón. Entonces, el Templo Mayor va a tener 7 etapas constructivas, porque cada uno de los tlatoanis que sucedió a Izcóatl, bueno, pues fue construyendo este Templo Mayor, y una forma de demostrar el poderío de cada uno de estos tlatoanis, pues era construirlo cada vez más grande, más alto, precisamente hacia las divinidades, ¿no? Entonces, el Templo Mayor va a tener 3 etapas constructivas, como pueden ustedes observar, pues cada una de las escalinatas que aquí se marca son las 7 etapas constructivas que va a tener este Templo Mayor. Y siempre en la cúspide ponían o colocaban a los 2 adoratorios. El de color azul va a ser para Tlaloc y el color rojo va a ser para Huitzilopochtli. Bueno, esta sería una imagen de la zona, así de donde lo poco que queda del Templo Mayor, y precisamente aquí pueden ustedes ver estas escalinatas. Entonces está 1, 2, 3, y lo que está aquí cubierto es la zona del centro, la primera base del corazón, donde se construyó el primer templo, ¿no? El resto de la construcción de este templo pues fue destruido, fue utilizado parte del material con que se había construido este templo, pues fue reutilizado para los distintos edificios, el Palacio Nacional, el Palacio de Gobierno, que están aledaños justo a esta zona del Templo Mayor. ¿Sí? Tenía 7 etapas constructivas y medía aproximadamente 64 metros de altura. Estaba casi a la par de la altura de la Catedral Metropolitana. Y bueno, el templo o este basamento de Tenochtitlan tenía 7 etapas, y en el caso de Tlatelolco, ahí también, no sé si conozcan esa zona, donde está la Plaza de las 3 Culturas, ahí también hay restos de la cultura mexica, y ahí está donde estaba construido el templo principal de los tlatelolcas, y este tenía 9 etapas constructivas, entonces todavía era más alto que el Templo Mayor.